Sones, corridos, huapangos o el mariachi forman parte de la música tradicional mexicana que, al igual que en los textiles y artesanías, ha sido objeto de plagio por la industria musical que lucra con ella y la reduce a un espectáculo en donde las autoridades también son cómplices. Así lo denuncian músicos de comunidades indígenas y especialistas en el tema, como Georgina Flores, académica de la Universidad Autónoma de México. Lo que podemos decir al respecto de la situación tanto de las músicas, pero sobre todo los músicos que crean estas músicas, lo que sucede en el contexto del mercado global que actualmente experimentamos es, sí puede darse el plagio, pero más que el plagio, lo que está ocurriendo es una sustitución de estos músicos por otros músicos o agrupaciones musicales mejor posicionadas, tanto frente a las instituciones de cultura o de turismo, como en el propio mercado de la industria musical. Entonces, lo que experimentamos es básicamente una sustitución del sujeto que crea la música por otro que la interpreta y la arregla de tal forma que pueda ser útil para el mercado global de la música que domina actualmente. Pues mira, lamentablemente esta situación se ha ido normalizando a tal grado que se invisibiliza pues que hay una violación de derechos de autor, ¿no? Que hay una situación donde los autores, los compositores, no son beneficiados de manera monetaria, ¿no? Con un pago, pero porque se ha visto como muy común que se pueda cantar una canción, por ejemplo, por artistas, no sé, mencionar nombres en general, ¿no? Como Lila Downs, ¿no? Como el Buki, que pueden cantar canciones de tradición cultural de distintas comunidades y que si no se incluye el nombre del compositor, pues sí se incurre en una violación de derechos de autor. Muchas veces lo que sucede digamos, con agrupaciones de menor renombre, ¿no? Que circulan por vías de mercado menos visibilizadas, menos mediatizadas, ¿no? Es que simplemente se pone dominio popular en los discos que graban de esta música y no se le reconoce al compositor el trabajo que ha realizado, su creación. Entonces, en ese sentido, sí estamos hablando de violaciones a lo que sería el reglamento o las leyes de autoría, ¿no? Enfocadas a los derechos de autor. Ahora, en la cuestión de el otro fenómeno del que te estoy hablando, que es justamente que estas agrupaciones que llamamos en el mundo académico folcloristas, ¿no? Que son quienes han difundido la música de pueblos indígenas, pero que los propios sujetos no pertenecen a esas comunidades, ¿no? Ese proceso se denomina folclorización. ¿Por qué lo llamamos folclorización? Porque se extrae de su contexto local, comunitario, una música que fue creada para cierto ritual o para cierto momento social o para simplemente la convivencia comunitaria y se traslada a un escenario que se construye en las ciudades o en otro contexto social para su difusión, pero también para el lucro con ello. Esa también es la cuestión, ¿no? Entonces, esa música enfrenta dos problemáticas, ¿no? Por un lado está la cuestión económica, donde quienes crean no reciben ninguna retribución por su trabajo, ¿verdad? Mientras que quienes las están difundiendo pueden grabarla y pueden obtener regalías a partir de ella.
Y también, por otro lado, que es otra vía menos explorada, pero tan compleja y tan, pues también tan preocupante, que es la modificación simbólica que, que tiene esta música tradicional, ¿no? Hay una modificación de sus significados, hay una transformación de que, en el sentido de que este producto musical que tenía un fin comunitario o que tenía un fin social, ritual, se transforma en un objeto de mercado. A partir de la adopción de la Convención 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que adopta la UNESCO y que México también firma, ¿no? Este convenio, esta convención, pues se reintegran ciertas prácticas culturales, en este caso musicales, como tú bien lo has dicho, el mariachi y la pirecua, que es el canto tradicional del pueblo purépecha. Mucha gente cree que con este reconocimiento internacional deviene ipso facto una protección de los derechos de estas creaciones musicales, ¿no? Esto no sucede así. Lamentablemente, las leyes en México son muy laxas, son muy poco trabajadas y enfocadas hacia específicamente los derechos culturales, ¿sí? Porque los derechos de autor que tenemos están enfocados a los individuos, pero no atienden los derechos colectivos culturales de las poblaciones. Y estas producciones, estas creaciones musicales, si bien son hechas por un individuo, que no podemos borrarlo, no podemos borrar quién hizo esa música, al mismo tiempo su reproducción y su recreación depende de una colectividad, ¿no? Entonces estamos en dos niveles de reconocimiento, ¿no? La del individuo y la de la colectividad que produce esa y que mantiene viva esa tradición musical, ¿no? Entonces, cuando una práctica cultural se integra en la lista representativa, que es donde tiene la mayoría México registradas sus prácticas culturales, el Estado mexicano se compromete a realizar y tener un plan de salvaguardia de esas prácticas culturales. Este plan de salvaguardia, por definición, tiene que ser elaborado de manera conjunta y participativa con las comunidades que crean, cosa que se ha hecho muy poco. Realmente, pues por lo menos en el caso de la pirecua, sorprendió a la mayoría de los pireris, que son los cantadores, que la pirecua fuera reconocida por la UNESCO. O sea, nunca se consultó y por lo tanto hubo una violación de los derechos colectivos del pueblo purépecha para llevar a cabo esa acción. El caso del mariachi es más complejo porque es una práctica musical mucho más extensa y que no atañe a un pueblo indígena particular, sino es reproducida por más grupos sociales, ¿no? Pero el caso del mariachi lo que enfrenta en sí es, digamos que dentro de ese plan de salvaguardia del mariachi, se ha integrado también lo que es el Festival Internacional del Mariachi, donde se invierten una cantidad enorme de recursos económicos para la promoción de esta práctica musical, ¿no? Entonces, aparentemente, las instituciones están cumpliendo con su deber de llevar a cabo ese plan de salvaguardia. Sin embargo, a nivel comunitario, cuando habla uno con los maestros, con los músicos mariachis, pues realmente no tienen ningún beneficio, no han visto ningún cambio en sus vidas, ¿no? Ni tampoco en su práctica musical, porque los recursos se van a ese tipo de festivales, ¿no? A una masificación de la práctica musical, cuando muchos de ellos lo que dicen, lo que tenemos que hacer es desmasificarla, ¿no? Tenemos que recuperar su espacio comunitario y recuperar su significado que tiene para las comunidades practicantes del mariachi, ¿no? Entonces,
¿Qué instituciones me preguntas? Pues son las enfocadas a la cultura. Evidentemente la Secretaría de Cultura tiene una responsabilidad en atender y vigilar que se cumplan, ¿no?, con legislaciones, por muy básicas que sean, que se cumplan esas legislaciones para el respeto de los derechos de autor, por un lado, y también los derechos culturales de las poblaciones, ¿no? Porque aunque no tenemos leyes explícitas, tenemos el cuarto constitucional que sí dice que México es un país diverso y las instituciones tienen que hacer todo para mantener y que esa diversidad cultural prevalezca. Entonces, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tienen obligaciones precisas para que estas prácticas musicales, pues justamente tengan una recreación dentro de sus lógicas comunitarias más que mercantilistas, que es lo que está ocurriendo lamentablemente en nuestro país. Y lamentablemente son las instituciones de cultura y de turismo las que están promoviendo, o sea, paradójicamente el propio gobierno es quien está promoviendo esta mercantilización que es muy desigual, ¿no? Porque también dicen, bueno, es que es una forma de que las comunidades puedan salir adelante, puedan tener entradas de recursos económicos, pero la verdad es que en el terreno, ¿no?, quienes realmente se benefician, pues son grandes empresas transnacionales del turismo, ¿no? Aerolíneas, hoteles, agencias, donde los músicos, pues son los últimos que van a tener una entrada económica digna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero también en muchos casos, como sucedió con los músicos purépecha, pues ellos dijeron, es que no queremos el dinero. Lo que no queremos es que se mercantilice nuestra cultura. No queremos ser usados como una etiqueta de marketing para que el turismo venga a México o venga al estado de Michoacán, ¿no? Entonces, está esa parte político-simbólica, ¿no?, dentro de este proceso de mercado.